Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para el análisis, para el debate en el canal Capital, el canal de todos los bogotanos. Cuenta regresiva para las elecciones territoriales este 27 de octubre. 37.136.000 colombianos estamos llamados a participar del proceso electoral. En 1.122 municipios se habilitarán 11.590 puestos de votación para que todos tengamos una participación masiva en estas elecciones que estarán custodiadas por 60.000 militares y miembros de la fuerza pública. Sin embargo, como les hemos venido contando a lo largo de esta campaña, ha sido un proceso electoral complejo, difícil, muy amenazado. Hay distintos actores generadores de violencia que están amenazando, poniendo en riesgo la normal realización de estos comicios el domingo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis que hacen los expertos también frente a nuevas amenazas que están relacionadas con las llamadas noticias falsas que han alcanzado a permear este proceso electoral? Nuestros invitados esta noche en Opina Bogotá, Carlos Arias, que es un experto en temas electorales, gerente de la firma Estrategia y Poder. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Erika, buenas noches a todos y pues preparados para votar este domingo. ¿Y qué nos dice Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que ha venido haciendo un trabajo de investigación con informes periódicos acerca de los riesgos y de las amenazas electorales en todo el territorio nacional? Ariel, muy buenas noches. Erika, buenas noches a todas las personas que nos ven y muy amable por su invitación. Muchas gracias. ¿Por qué esta campaña, Carlos y Ariel, ha estado principalmente marcada por tantas amenazas, por tantos riesgos? Es como si el país hubiera tenido un retroceso puntualmente en determinadas regiones como Cauca, Nariño, incluso el departamento de Antioquia. Fenómenos marcados por las amenazas, por la violencia contra los candidatos y contra el proceso electoral. Bien, pues básicamente mi lectura no es una percepción, es una realidad. Ariel seguramente tendrá las cifras más puntuales, pero lo que está viniendo o lo que está sucediendo en el país es que el rearme de las disidencias, el reagrupamiento del ELN, la falta de presencia estatal, y la falta de un gobierno que tenga una autoridad firme, y una autoridad firme no significa pie de fuerza, sino políticas públicas coherentes, acompañamiento a las poblaciones en sus necesidades básicas insatisfechas, ha hecho que en muchas regiones los fenómenos de victimización, de atentados a líderes de derechos humanos vayan en aumento. Y estos grupos políticos y estos movimientos sociales y estos movimientos políticos, algunos emergentes y otros ya tradicionales, han venido siendo afectados como hace muchos años lo veíamos. Creo que efectivamente no es una percepción, es una realidad. Creo que es una realidad que creo que al gobierno, a Iván Duque, le está costando ver, le está costando asumir, y que nos está costando sobre todo la participación política en las regiones, independientemente del partido político. Claramente hay partidos políticos mucho más vulnerados que otros. ¿Cuál es el impacto, Ariel, que eso podría tener en los territorios? A ver, Erika, yo veo como dos tipos de análisis. Hay un análisis en materia de seguridad y un análisis en temas de competencia electoral. Materia de seguridad, hay una situación contradictoria. El número de municipios afectados por disidencias, ELN, Clan del Golfo, que tienen problemas, son 107 hoy día, de 1.122. Hace 15 años eran 500. Entonces uno dice, eso se ha reducido. Entonces uno ve que el Bajo Cauca, el Andén Pacífico, la Costa Pacífica Nariñense, el Charco, Barbacoas, etc. Vean, entonces ha reducido. Sin embargo, cuando uno ve la película sobre violencia selectiva, la cosa sí es muy dramática, porque hoy tenemos 177 hechos de violencia política selectiva, 230 víctimas, entre esos 23 homicidios, y esa cifra es menos de la mitad del año 2015. Es decir, en violencia selectiva veníamos bajando desde el 2002 y este año se quebró la tendencia y venimos a aumentar. Entonces, ese fenómeno nos lleva a nosotros a decir, hay una situación muy complicada en violencia selectiva, pero esa violencia armada, digamos, no es tan grave o ha venido disminuyendo, pero sí hay unos 100 municipios afectados. En temas de delitos electorales, ahí ya es otro el balance. Entonces ahí sí tenemos más de 500 municipios afectados por denuncias electorales
Y lo que todo parece indicar es la empresa privada dejó de financiar por el escándalo de Odebrecht. Es decir, estas campañas no estuvieron tan abultadas de plata, aunque la gente le dice a uno, hay miles y mares de dinero. No, la verdad es que no. Mucha plata sí hubo, pero no como en el 2015, 2014, pues en ese tema de la ñoñomanía no existió eso. Entonces, eso ha llevado, en cambio, es a que más dinero público se intervenga en campañas con contratación, etcétera, o dinero del narcotráfico. Y ahí el sistema electoral nuestro es muy débil. Nosotros tenemos un sistema, un órgano electoral diseñado para que esto sea todo un mar de corrupción. El Consejo Nacional Electoral no tiene regionales, hizo ahora unos comités departamentales en algunos departamentos. Entonces, digamos, nada, el caso de Cuentas Claras, hay candidatos que no dicen, no miren cuánto están gastando y no importa, no lo sancionan. Entonces, el sistema electoral es muy débil. Entonces, ese es como el panorama que uno puede hacer de estas elecciones. Yo quiero que nos detengamos inicialmente en el tema de la violencia electoral, porque claramente es lo que intimida, lo que causa agobio, preocupación, no solo los candidatos, que muchos de ellos no han podido hacer campaña, han tenido que o retirarse o hacer una campaña muy limitada, no yendo a las zonas rurales de sus respectivos municipios, sino que también, por supuesto, lo que afecta a ese votante que quizá el domingo no va a acudir a participar de este proceso electoral. El procurador Fernando Carrillo decía en las últimas horas que casi el 30% del país está en alerta roja. Carlos y Ariel, en ese sentido, ¿vamos a tener una disminución notable, estimarían ustedes, en la participación ciudadana, cuando el llamado es precisamente a que cada vez seamos más responsables, más conscientes del valor que tiene depositar nuestro voto? Carlos. Mire, yo creo que la participación electoral en capitales de departamento que están concentradas en el Pareto electoral va a aumentar. Es decir, Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla vamos a aumentar. ¿Por qué? Porque hay mayores libertades, porque digamos que en algunas de estas ciudades, a pesar de que por lo menos en Barranquilla ya se ve definido quién sería el alcalde, en otras hay una pelea reñida por quién puede ser el gobernante. Sin embargo, en las periferias, en el país regional o el país territorial, como le dicen algunos, sí vamos a encontrar que va a haber una disminución, y esa disminución no solamente se va afectada porque de pronto el día de las elecciones vaya a haber atentados, sino porque previamente ha habido digamos, un hostigamiento a los ciudadanos, y un hostigamiento más que a los ciudadanos a las campañas mismas. Hemos visto como, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no pudo ir a Arauca, los candidatos en Arauca del Centro Democrático no han podido desplazarse por lo menos a Saravena, para decir un caso, ¿sí? Y esto mismo está pasando para candidatos del Polo Democrático al otro extremo del país, en Nariño, ¿sí? Entonces yo creo que la cosa es muy compleja en la periferia, y esto sí va a afectar que se reduzca la participación electoral, pero en el país territorial. Ariel. A ver, mira, Erika, yo lo que siento es que aquí van a pasar dos cosas. En estos 107 municipios que le decía, yo creo que el daño ya está hecho. Digamos, en el caso de Cáceres, el 25% de la población fue desplazada el último año. Entonces es gente que no va a votar. Cáceres, Antioquia, Bajo Cauca antioqueño. Bajo Cauca antioqueño. Tarazá, Caucasia, en esa zona, bueno, en la costa pacífica nariñense, en la costa pacífica caucana, ya mucha gente salió desplazada, y entonces eso va a modificar el censo electoral. Entonces, va a votar menos gente, pero porque no está en el municipio, o sea, la sacaron. Entonces, ahí vamos a tener una modificación grande del censo. Eso es una cosa. Lo otro que veo es que el resto del país se divide en dos. Capitales como Bogotá, Medellín y Cali, yo sí creo que van a aumentar. No mucho, pero pueden aumentar 1 o 2 puntos. Incluso las intermedias. Sí, claro, en una cosa, digámoslo así, de competencia electoral. Pero luego tenemos, en medio de estas dos cosas, tenemos una serie de municipios donde la corrupción siempre está. Entonces hay como que no se sabe muy bien. Por ejemplo, el caso de Sucre o el caso del departamento de Bolívar, donde literalmente, ¿qué es lo que pasa? Digamos, para entrar en materia. Los dos principales en el departamento de Bolívar están más cuestionados, no pueden estar. O sea, Vicentico Blel hasta tiene interceptaciones de llamadas compraventa de votos de su papá, o Hernando Padawi, el más cercano a la gata. Entonces, o el caso de Cartagena, que las dos principales figuras, García y Yolanda Wong, están muy cuestionados. Ahí puede haber
un bajonazo, pero no por criminalidad, sino porque la gente no tiene por qué votar. O en el caso de Putumayo, que los tres principales competidores están muy cuestionados. O el caso de La Guajira, que los tres principales competidores están muy cuestionados. Entonces la gente se sustrae de votar. O es posible que vote en blanco o que sencillamente no vote. Entonces, ahí hay que tener cuidado. O sea, si se presenta un bajonazo en algunas regiones, no puede ser, no necesariamente es por seguridad, sino porque la gente no tiene, o lo que vamos a ver en algunas zonas es que la gente vota por su alcalde, pero no va a gobernación o viceversa. Entonces, ahí vamos a ver unos fenómenos, porque yo sí siento que, Erika, y con esto termino, toda esa ilusión que tuvimos el año pasado, de fuerzas nuevas, renovadoras políticamente, como el Partido Verde, el Centro Democrático, o sea, en extremos diferentes de que había una cosa nueva en política, esta vez no fue, o sea, les va a ir como los perros en misa, y son los viejos clanes los que se imponen. Entonces, yo lo que siento es que digamos, yo veo que en Bolívar y en Cartagena vamos a tener una abstención muy alta, no por seguridad, sino porque la gente no tiene por quién votar. Carlos. Yo sumando un poquitico a lo que dice Ariel, creo que hay un tema importante que no se está leyendo, o que sí se está leyendo, incluso aquí lo conversamos hace unas semanas, y es el tema de las coaliciones de los partidos. Y es que estas pequeñas fuerzas no tuvieron la suficiente fuerza y no tienen la estructura suficiente para presentarse con candidatos propios. Entonces las coaliciones de fuerza han hecho que el electorado empiece a ver que estas, entre comillas, movimientos nuevos, emergentes, diferentes, innovadores, que podrían llegar a haber representado algún tipo de innovación en la política, son más de lo mismo en la medida que ya tienen la impronta del partido tradicional en su afiche. Entonces vemos como candidatos que podrían haberse presentado como independientes o partidos políticos que tenían todo un empuje en las elecciones pasadas, esta vez por temas económicos, como lo decía Ariel hace un rato, o por temas meramente ideológicos, empezaron a permearse de otros tipos de movimientos. En Bogotá lo vimos con uno de los candidatos, que uno ve su afiche y ve siete logos, por ejemplo. Yo, Erika, a ver, estas dos cosas muy rápidamente. Yo creo que cuando estemos el próximo domingo, por estas horas ya en la noche, analizando las elecciones, la pregunta que le hacen a uno es ¿qué partido ganó? Eso no lo vamos a poder decir, pues por estas coaliciones, porque son 8 partidos apoyando un candidato. Pero lo que sí vamos a poder decir es cuál estructura política ganó, o sea, cuál fue el clan y la familia, o la familia. Y aquí es donde comienza a decir, le nombro, Erika, los Char van a ganar, barrer. Los Géneco van a barrer en el Cesar, Yair Acuña va a barrer en Sucre, Dilian Francisca Toro va a barrer en el Valle. Entonces, digamos, el análisis uno lo tendría que hacer por clan. Y eso mismo, ¿qué es lo que incentiva? Que como es un clan el que tiene todo el poder, la gente no tiene de dónde escoger, entonces la gente no va y vota. El caso de Cundinamarca, por ejemplo, está el señor Nicolás García, va a ganar, no sé, 70-30, seguramente 80-20 va a ganar, pero vamos a tener un gran voto en blanco porque el único que suena es él. Digamos, los otros 2 candidatos no tienen ninguna posibilidad, no han salido mucho a campaña. Entonces la gente dice, bueno, ni sé por quién voy a votar. No solo porque esté cuestionado, en el caso del Cesar, la maquinaria de los Géneco puede barrer. Entonces yo creo que lo que tenemos vamos a tener un Estado colombiano muy fuerte gobernado por unas estructuras políticas y eso va a marcar de aquí al 2022. Que ya no son los partidos políticos tradicionales, sino son clanes en determinadas regiones, sí. Lo que confirma además, Carlos Ariel, que para elecciones presidenciales se vota de una manera y para elecciones territoriales se vota de otra. 2 observaciones alrededor de lo que dice Ariel que me parece importante que la audiencia lo tenga claro. Sí, efectivamente, hay clanes familiares y clanes políticos que están desplazando esos partidos políticos, pero también porque los están desplazando. Si uno, y le invito a los que me están viendo, si han ido a Barranquilla, en Barranquilla sí se ve un cambio. En el Valle del Cauca se ve un cambio, para citar 2 casos, por ejemplo. Entonces sí, efectivamente vamos a ver cómo los Chars arrasan con la gobernación del Atlántico, o sea, Elsa va a ser gobernadora, el Puma va a ser el alcalde, pero también porque independientemente de que haya fallos en esas administraciones, las administraciones que están terminando el 31 de diciembre, también se ve una gestión importante. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, uno ve, digamos que la casa y la estructura de Dilian Francisca, sí tiene una estructura política importante, sí ha hecho un ejercicio de política de hace 30 años, pero si uno va a ver las cifras de crecimiento del Valle del Cauca en los últimos 4 años y las auditorías que ha hecho la Contraloría y la Procuraduría, Dilian Francisca no solamente sale absolutamente fortalecida y robustecida, sino que sale en completa transparencia, con investigaciones hoy en cada una de esas 2 entidades en su gobernación. Entonces, también es que los ciudadanos terminan
privilegiando y premiando las buenas administraciones. Y lo que uno... Escúchame un momento, Ariel, lo que uno se pregunta es, revisando el informe precisamente de la Fundación Paz y Reconciliación, de esos 184 candidatos de los últimos que usted advertía hace unos días que estaban cuestionados, 97 relacionados con actos de corrupción, 42 herederos de la parapolítica, 17 relacionados con grupos armados al margen de la ley y 27 vinculados con otros actos irregulares. ¿Cómo es posible que las instituciones en Colombia no le pongan un freno a este tipo de aspiraciones? ¿Qué esperan? ¿Que sean elegidos y que entre entonces la Procuraduría a decidir y se quede esa ciudad o esa región sin gobernantes? Es que, digamos, el miedo... Caso de Cartagena una y mil veces, no, es que lo de Cartagena el miedo es Erika. Digamos, uno puede decir o puede no decir que Dylan lo hizo bien o que los Char lo hicieron bien. Yo tengo muchos cuestionamientos, pero no puede decir que lo hicieron bien. Pero el problema es que eso genera una cosa que llamamos autoritarismos regionales. Es decir, eso es muy malo para la democracia, que una sola persona, una sola estructura esté ganando, porque eso al final termina muy mal. Y pues para eso uno puede ver Venezuela, Bolivia, lo que quiera. Digamos, eso termina muy mal. El problema con todo esto es que son aparatos que utilizan todos los mecanismos de corrupción, etcétera, de corrupción, compraventa de votos, clientelismo, y no hay forma de competir. Entonces yo lo que llamo la atención es, esto puede salir aquí ahorita bien y la gente puede decir que bien, pero esto en el largo plazo es muy costoso para la democracia. Y luego tú tienes departamentos, le voy a nombrar, Erika, rápido. Si yo estuviera en Bolívar, yo no votaría por nadie ni en Cartagena. O sea, literal, yo me abstengo, me voy a pasear. Yo que siempre soy lo más demócrata, que siempre voto, yo allá no voto por nadie. Si voy al Putumayo, le hago este ejemplo, que está totalmente denunciado, están los videos y todo, mire. Jorge Coral Rivas aparece en un video con alias Gárgola. John Molina tiene a la suegra. Alias Gárgola? Alias, mucha gente que no tiene la menor idea. Alias Gárgola es el jefe de una banda que llaman La Constru, de relaciones con los rastrojos y que estuvo en la lista de colados de las FARC, digamos, es un tipo que ha pasado por todo lado. John Molina igualmente cuestionado y luego Juanerge Rosero, que son los tres punteros. Aparece también con un señor alias el médico que lo cogieron con 200 kilos de cocaína en una ambulancia. Entonces, esos son los tres candidatos del Putumayo. Tú vas a Bolívar, ya te lo dije, o uno va a La Guajira, está el candidato de Kiko Gómez, condenado por 3 homicidios por los narcos, o el otro candidato de la Casa de los Pérez Bernier. Entonces, ahí hay, digamos, yo también llamo la atención, yo sí creo que aquí hay un problema muy delicado de la justicia, aquí hay un problema muy delicado de los entes de control, porque pueden pasar dos cosas. Uno, que ganen y los terminen destituyendo en menos de un año. Que seguramente Vicentico Blel va a ganar en Bolívar y con todas las pruebas que hay, no va a durar un año en la gobernación. Y otra vez. O dos, pues estos señores terminan llegando al poder, permaneciendo en el poder y aniquilando la oposición y nadie les dice nada. Entonces, digamos, yo lo que creo es que las democracias se basan en que hay alternatividad en los poderes, en que la gente al otro día está en la oposición y eso le hace bien, pero lo que no puede ser es que tengamos una casa, un clan, eternamente gobernando, pues eso sale muy mal. Pero adicionalmente a todo este tema de la corrupción, de la criminalidad que caracteriza a determinados candidatos, está este tema de la transparencia. Ustedes lo mencionaban hace un momento. Ariel habla de la debilidad de los órganos de control, de la debilidad de la justicia y también las entidades electorales brillan por su ausencia frente a muchos hechos relacionados con transparencia, participación en política de muchos funcionarios denunciados, por supuesto, los topes de campaña, en algunos casos volados o en otros inexistentes, pero no sabemos cuánto gastan los candidatos porque no les da la gana de reportar las cuentas que tienen la obligación de hacerlo. ¿Y ahí quién le pone el cascabel al gato, Mire, Carlos? yo voy a recoger dos aspectos de lo que usted acaba de mencionar, Erika. El primero es que pues no hay forma de que las entidades hoy que están al frente de los temas electorales puedan hacer lo que tienen que hacer. Ya lo decía Ariel con el tema del Consejo Nacional Electoral, pero para citar un caso puntual, hoy usted en redes sociales puede pautar lo que usted quiere y todos los presupuestos altos de las campañas se están yendo en redes sociales. No solamente en pauta en Facebook, en YouTube, sino en toda la articulación que tiene que ver con grupos de WhatsApp, WhatsApp Business, en fin. Podríamos irnos todo el programa hablando de cómo se hace la comunicación política digital en este momento. Pero hoy no hay tope, no se registra. Y además, si se registrara o si hubiese una reglamentación sobre ello, ¿cómo lo van a verificar y cómo lo van a vigilar?
todo el tema de fake news, todo el tema de la manipulación y la persuasión en comunicación política que están registrando estas campañas, porque hay que tener una cosa en cuenta, en estos 6 días que nos quedan de campaña se está moviendo el voto útil o el voto de opinión, como dicen algunos. El voto más indeciso, sí. Que es el voto más indeciso. El voto de estructuras ya salió. Ese ya se compró o no se compró, o ya se articuló, o ya se lo que definió, sea. sí. Pero ese voto de opinión, que es entre comillas el que entraría a revisar los organismos de control, no puede ser revisado porque no tienen dientes y porque no tienen brazos para hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues mire, los topes de campaña, lamentablemente, y esto es la excusa más chimba del mundo, qué pena la palabrota, pues pasa aquí en Cafarnaún. O sea, decirle hoy a una campaña cómo hacer la revisión de cuáles son los ingresos para justificarlos a los órganos de control como la registraduría o el Consejo Nacional Electoral, pues es prácticamente imposible. Porque los refrigerios los puso un empresario, porque las camisetas de la última semana las puso otro. Entonces, pararnos en el escenario ideal de, oiga, no, es que nuestra democracia es endeble porque esos órganos de control no tienen la operancia, pues yo creo que nos quedaríamos con el pecado y sin el género. Entonces yo creo que aquí el llamado principal, no sé si me estoy adelantando, el llamado principal es que a los ciudadanos empiecen a votar más en conciencia, empiecen a votar más en razones y menos en emociones. Erika, yo solo decir esto, mire, desafortunadamente, cuando uno habla, el órgano electoral colombiano está diseñado para que funcione de forma corrupta. Entonces, para explicarle al ciudadano. El Consejo Nacional Electoral, que es, digamos, el ente rector de las elecciones, lo eligen los partidos políticos, para que vigilen los partidos políticos. Es decir, uno elige a los amigos para que lo vigilen a uno, es decir, no lo vigilan. Pero además, si quisieran vigilarlo, no tienen plata. Su presupuesto depende de la registraduría. No tienen ninguna delegación territorial. Los tribunales regionales los formaron hace 20 días, 25 días. Es decir, no alcanzaron a ver todo el mar de plata que entró, la utilización, nada de eso alcanzaron a ver. Entonces, por ahí está. Luego tú tienes la registraduría que va desde expide la cédula, contrata, terceriza los servicios electorales y lidera el conteo de votos. O sea, una sola institución hace todo. O sea, eso sale muy mal. Y luego tú tienes la sección quinta del Consejo de Estado, pues que es un órgano politizado y nosotros no tenemos tribunal electoral. Pues el resultado es lo que tenemos, digamos, o sea, uno no puede pedir más. Entonces, claro, uno dice, uno puede llegar a una solución. Si tuviéramos algo mejor, ¿estaríamos mejor? No sé, pero habría más control. Y lo otro que sí tenemos, el otro gran problema que tenemos es que, Erika, el problema en Colombia es que como no es un sistema bancarizado, no hay un sistema de vigilancia territorial, la plata pasa esto. Entonces, un empresario financia unos refrigerios, el otro financia los pendones, el otro financia el transporte del día. Yo me imagino que en Sucre ya tenemos la información nosotros hoy que ya no hay transporte público. Todo fue comprado por las principales campañas para mover su gente. O sea, si yo quisiera ir a Sincelejo un domingo y conseguirme un taxi, no lo consigo. Entonces, porque ya todo fue comprado. Entonces, digamos, desafortunadamente nada de eso entra en las cuentas. En las cuentas entra el préstamo del banco, que mi mamá me dio esto, lo que yo gasto en la sede, pero lo todo que yo esto, escribo en el formato sí, que de le paso acuerdo, al Consejo pero Nacional todo Electoral. esto en especie no entra. Entonces Claro. tú terminas teniendo una campaña a la gobernación como la de hoy de Yair Acuña en Sucre, que puede estar costando 2 o 3 millones de dólares como mínimo, pero nadie sabe la cifra exacta. ¿Quién compite con eso? Entonces, nosotros tenemos unos problemas ¿Quién muy compite y quién complicados. controla? A pesar de que la gente puede estar viendo y dice, ¿cómo denunciamos? ¿Cómo podemos argumentar Así eso? nadie Porque no hay denuncia. forma No, y además, de contrastarlo. Exacto, no hay forma de comprobarlo. Entonces nos quedamos en los programas de opinión, los analistas, los periodistas, rasgándonos las vestiduras diciendo, no, es que no puede ser la corrupción, es que no hay operancia, los órganos de control Es que electoral. la reforma electoral tampoco llega, la Pues reforma miércoles. política. Entonces, ¿en qué debemos trabajar los que estamos de este lado? En vez de rasgarnos las vestiduras y a indignarnos tantos, pues miércoles, trabajemos en que el ciudadano empiece a votar con razones. Y hay un tema bien complicado y hay una digresión pequeñita. Se menciona mucho la costa Caribe. Esto que está diciendo Ariel pasa aquí en Engativá, aquí abajito en Fontibón, Y en en Sucre. los municipios vecinos a Bogotá es Sí, terrible. esto pasa y aquí en las todos sabanas. lados. Es decir, digamos, porque no quiero que los caribes que nos están escuchando digan, oigan, nos están estigmatizando. No, esto pasa en todos lados. Y no es culpa de ellos, entre comillas. ¿Por qué no es culpa de ellos? Porque hay necesidades básicas insatisfechas. Mire, nosotros que hacemos campañas en algunas regiones del país, ¿cómo le dice usted a un ciudadano que no tiene que comer, que está descalzo, ¿no? Es que mira, te voy a modificar el PIB con la APP, no, solucióneme ya.
Oiga, 400.000 pesos están pagando por voto en algunos municipios del departamento de Bolívar, además por los 4, denunciado hoy mismo por la misión de observación electoral, para alcaldía, para gobernación, para consejo, para asamblea, 400.000 pesos. Que es lo llaman los 4 golpes, las 4 comidas. Sí. Claro, eso es lo que pagan. En Córdoba están pagando el voto más o menos 50.000 pesos a gobernación, 30.000 pesos va un poquitico a asamblea, 70.000 a consejos municipales, se sube un poco, depende mucho de la zona. Pero hay una cosa tenaz, y es que hace 4 años valía 150.000 pesos. Es decir, esto se ha reducido pues digamos, porque ya no está la empresa privada metiéndose. Modificó mucho eso. Y el otro tema es que, digamos, el caso Aida Merlano es tan interesante, es porque, comprobó lo que decíamos, y es la forma como funciona esa compraventa de votos. ¿Qué es lo que pasa? No es que compren los 80.000 votos, por ejemplo, de una persona, no. Tienen una base de unos 30.000 votos, que es lo que compran con los líderes sociales por medio de mochileros, que los llaman, esos líderes comunales generalmente. Y esa basecita es la que entra en disputa, y luego lo demás lo incrementan con los contratistas de cada ente territorial, o con etcétera. Entonces, el problema es que tenemos unos barrios totalmente cooptados. El caso de Aida Merlano, lo que está pasando hoy en Atonuevo, La Guajira, con ese señor Palmesano, es que confiscan la cédula. Es decir, te pago 30.000 por el voto, dame la cédula, y luego el día de la elección te pago los otros 30.000, ve y votas y me tomas la fotico del tarjetón con el celular y me la dejas ver y te doy además el almuerzo o el refrigerio. Y luego comprueban en la mesa electoral. Y todo estaba montado. Claro, porque si en la mesa electoral ese voto no está... Se lo descuentan al líder de la zona. Se lo descuentan al que tiene el cuadrito del Excel, que tiene toda la plata para repartir después. Oiga, ¿ustedes no se acuerdan que hace unos, no sé si para elecciones, no creo que fue elecciones presidenciales, tal vez fue antes, hubo un video en el que veíamos todos los colombianos cómo se vendían los votos el mismo día de las elecciones? ¿Y qué pasa con esos? Pues claramente todas estas estructuras avanzan y siguen funcionando, siguen delinquiendo, porque tampoco es que las autoridades digan aquí hay un resultado, como lo aquí hay una condena. Todos, Erika. O sea, el problema es que lo hace todo el mundo. Entonces, como lo hace todo el mundo, se cae una parte de eso y se caen todos. Entonces, todos terminan protegiéndose a todos. Es un poco bueno, tú me echas al agua, yo te echo al agua y echamos al agua al otro. Entonces, se cae toda la infraestructura. Entonces, lo que tú ves es que en Córdoba todo el mundo tiene esas prácticas. No importa, están peleando, pero tienen esas prácticas. Entonces, como todo el mundo lo hace, los entes de control no avanzan porque dependen de un partido, del otro, el contralor lo elige el cuerpo colegiado del gobernador, el procurador pues es regional y lo ponen los senadores, entonces no termina habiendo esa supervisión. Pero eso es la punta, yo insisto, esa es la punta del iceberg. Lo verdaderamente complejo es la inequidad social por la cual la gente, uno, no tiene cultura política para valorar su voto e entender la importancia de esos 30.000 pesos o esos 60.000 pesos que le van a pagar en términos de mediano plazo y construcción de política pública. Y dos, es que miércoles, pues ¿cómo le dices a alguien que al mes podrá vivir con 250.000 pesos? En su casa hay 4 personas, 5 chinos o 4 chinos, le dices, mira, por cada uno de ellos tienes 550.000 pesos porque tienes concejal, alcalde, gobernador. ¿Y cómo le dices a esa persona que no tiene un salario fijo y cuando tiene salarios tiene 250.000 pesos, que en ese mes te vas a meter 750.000, pues le vas a decir no lo reciba? Si no tiene agua, si no tiene acueducto, si sus hijos no tienen educación. O sea, es una cosa muy compleja y digamos que esto no justifica y no quiero que suene a una justificación, simplemente es entender el fenómeno desde la raíz y desde lo profundo, no desde otra vez, desde el rasgamiento de vestiduras y hashtag estoy indignado de las redes sociales del chico que está en Starbucks, ¿no? y pone en su Facebook, es el colmo, la política colombiana es una porquería, me regalas un chai latte, eso no funciona así. Entonces creo que hay que mirar un poco más a fondo. Y sobre todo, vuelvo a hacer el llamado a que se genere una cultura política de lo valioso que es el voto, independientemente que estés en capital de departamento o que estés en territorio. Pero aquí entonces, ¿cómo sería la fórmula? Ya la suerte está echada de aquí al día domingo, ya ese tema está resuelto, pero ¿cómo sería la fórmula para que pudiéramos avanzar en Colombia frente a manejar o a controlar o a ponerle un tope a ese tipo de estructuras corruptas? No sé si llamarlas criminales, pero seguramente sí, porque ellos están cometiendo graves delitos. No sé si hasta allá las que están vinculadas con distintas organizaciones al margen de la ley, sin lugar a dudas lo son, pero son estructuras
corruptas. Y somos un Estado corrupto. No, Sí. mira, yo lo que, Erika, a ver, dos cosas. Fíjese, el problema es que la gente, en todo el país, hay gente indignada. Todo el país. No es solo las grandes ciudades. Todo el país hay gente que está muy molesta con lo que está pasando. Pero la gente no tiene a dónde denunciar, porque cuando denuncian, al otro día, no, al minuto sabe el candidato. Entonces, él queda... Pero fíjese, el caso nuestro, la Fundación Paz y Reconciliación, hemos recibido más de 2.000 denuncias. Con pruebas, con fotos, con videos, todo lo que nosotros hemos sacado es que la gente lo envía. No alcanzamos a procesar todo. La MOE, con pilas al voto, ha recibido como 5.000 denuncias. Entonces yo creo que hay un montón de gente indignada con esto. A mí me escriben de todo el país, es impresionante. Todos los municipios, mire, por favor, haga esto. Entonces yo sí noto un cúmulo muy crítico. Pero lo que siento es que ese cúmulo crítico no siente que ningún partido y ningún candidato lo esté representando. Entonces hay un montón de gente y eso es muy peligroso. Yo le digo a los políticos tradicionales, así vamos para el abismo, o sea, llega una salida populista y juepucha y esto nos jode, porque la gente dice, o sea, no hay por quién. Entonces, aquí a las estructuras políticas es un llamado, o sea, no jueguen tanto porque ustedes se van a ir al abismo. Bueno, y el otro tema es que yo sí creo que lo único que funciona acá es el control ciudadano. Hay dos formas de hacerlo, denunciando, y mucha gente tiene miedo, pero recibimos las denuncias y lo hacemos, que ese papel duro lo hacen organizaciones como la nuestra, Congreso Visible, la MOE, bueno, mucha gente. Y la otra forma de control ciudadano es el voto al fin y al cabo es secreto. Entonces yo sí creo que los ciudadanos en muchas zonas vayan a votar en blanco, critiquen o vayan a votar por candidatos que pueden hacerlo, pero el ciudadano siempre tiene la posibilidad, porque yo siempre le digo una cosa a los ciudadanos, con esto termino, perdóname, es, si tú eliges bandidos, te gobiernan bandidos. O sea, si tú eliges un bandido, el día que se posesione no va a cambiar, no va a dejar de ser bandido. Entonces, si uno elige lo que quiere que lo gobierne, entonces piense, porque claro, ese cálculo racional de 750.000, pero el daño que tú haces a tus hijos, a tus nietos en el futuro es muy grande. No, hay dos cosas importantes como anécdota. La primera es que en las elecciones presidenciales había un candidato que tenía una fuerza muy importante en el Caribe y como veo sus estructuras, pero la gente recibió parte del dinero y terminó votando por el que quería. ¿Sí? No vamos a decir nombres, pero pues eso sucedió en las presidenciales y fue evidente. Incluso este candidato que fue desde los 4 años, ha querido ser presidente, se pegó un chasco horrible y le dio la realidad en la cara diciéndole, mire, la cultura política de este país está cambiando. Lentamente, pero está cambiando. Son las nuevas y se lo están demostrando. Que ofrecen unas lecturas distintas y los que están ahora venciendo quizá ese temor para poder denunciar, para poder advertir lo que está pasando en sus respectivas regiones, a pesar de las falsas noticias, de la fake news, que también es otro elemento que ya voy a cambiar de tema, pero no quiero pasarlo por alto. La registraduría está tratando de hacer un trabajo muy importante con inteligencia artificial y demás. Eso es lo que han venido insistiendo para evitar que esas falsas noticias permeen todo el proceso electoral. Pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Sí sienten que las falsas noticias están impactando el proceso en el país? Claro, sí. Eso es una epidemia. Mira, yo tengo esta percepción. El gran problema con esto es que en Bogotá se hizo una encuesta y la cosa es la gente por dónde se informa. Entonces, Semana, El Espectador, El Tiempo sumaban el 6%, pero entonces uno comenzaba a ver eso dramático. Instagram, que son fotos, la gente se informa el 7%. Facebook 43%, WhatsApp 64%. Y en WhatsApp llega de todo. Y la gente, como me lo envió mi amigo, como me lo envió tal doctor, yo lo replico. Y se vuelven multiplicadores. Eso yo lo llamo, es una gran epidemia. La única forma de controlar eso es que la población haga un sentido crítico y verifique lo que está replicando y lo que está leyendo. Si la ciudadanía no tiene esa responsabilidad, mire, aquí podemos meter la inteligencia artificial, podemos meter, no lo vamos a parar, porque yo lo tengo en mis chats familiares, llegan un montón de cosas de basura. ¿Usted qué cree de esto? Mire lo que... Eso es mentira, eso es falso. Entonces yo lo que siento es que la única forma es el sentido crítico de la ciudadanía. Esto no tiene otra cosa para pararlo, porque además eso es... es que no son una, no son 10, es decir, en Bogotá uno recibe un montón de cosas, mire lo que está llegando por candidatos, son 30, 40 cosas semanales de este tipo de noticias. Entonces es una gran epidemia y eso es producto de la ignorancia, entonces se termina replicando. Y las epidemias lo que causan son problemas gravísimos, Carlos. Dos cosas adicionales, la primera es, o tres,
La primera es que, digamos, no solamente es un ejercicio observacional que ya señala Ariel, sino que es un tema que ya está en la literatura. Hay una señora que se llama Lourdes Martín Salgado, doctora en sociología, que habla de grupos de persuasión. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 es su familia, sus amigos, ¿sí? Y las personas que usted admira, laboralmente o emocionalmente. Usted a ese grupo 1 le cree todo. Lo dice Lourdes Martín Salgado en un experimento en sociología, ¿sí? Al grupo 2, ¿sí? Que son los amigos más distantes, les cree menos. A los amigos de los amigos les cree menos. Y hay un grupo 3, que son los partidos políticos. Entonces, los grupos de WhatsApp son tan importantes para la comunicación política digital. ¿Por qué? Porque es que en grupos de WhatsApp usted no tiene un partido político, no tiene un político. Usted tiene a sus amigos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando se lo envía a un amigo, pues inmediatamente le cree. Esa es la primera digresión. La segunda digresión es que esa responsabilidad del ciudadano, y este es varillazo, también se la entregaría a los medios que hoy sobreviven y que deben hacer un trabajo mucho más riguroso. No puede seguir pasando que uno encuentre titulares de algunos medios de comunicación que repliquen noticias falsas. No puede seguir pasando. No puede seguir pasando que periodistas con trayectoria, que son líderes de opinión, que tienen programas de opinión, que tienen programas de noticias, por simplemente liberar una cantidad de clics a su favor, liberen noticias falsas o que por lo menos no sean verificadas. Entonces, básicamente, a lo que dice Ariel, yo le sumaría a los medios de comunicación tradicionales que cumplan una labor de censores, de legitimadores de ese tipo de información. Y 3, que tiene que ver con todo lo anterior, es el tema de, mire, sí es posible hacer una detección, o sea, sí es posible tener un decálogo de detección de noticias falsas. Yo lo hacía hace unos días en un programa de la noche en una emisora radial, en el que básicamente lo primero que usted tiene que verificar cuando le llegue una cadena de WhatsApp es, ojo, esa información inmediatamente la reciba, ya que tiene un teléfono móvil, salga y verifíquela con un medio tradicional. Si esa información la encuentra en El Tiempo y en El Espectador, para citar alguno, o en Canal Capital, miércoles, ya tiene un check dentro de 5 chulos. Hay 3, 4 más. Le voy a citar solamente 2 por tiempo. El segundo, si ya lo encontró en un medio tradicional, ¿sí? Entre a ver si esa información es la misma. Contrástela. Segundo chulo. Tercer chulo, si ya vio que está exactamente igual, no la reproduzca. Léala, hágale un análisis personal y si ve que es viable, que usted tiene un criterio sobre ella, que tiene una opinión cualificada sobre ella, compártala. Ahí está rompiendo la cadena. Sí. Y está rompiendo esa estrategia de la campaña que puede estar asociada a una noticia falsa o a una campaña de descrédito. Erika, usted una cosita. Mire, yo en esto le digo a la gente, eso es tanto el bombardeo de los grupos de WhatsApp, de la cantidad de información cruzada. Yo me acuerdo en el plebiscito del sí y del no, para no hablar de esta campaña, eso era tan absurdo. Yo le digo a la gente es, verifique la información, verifíquela con al personaje que lo nombran directamente, vaya y búsquelo a ver si fue lo que dijo, lo que se están diciendo, y verifíquela en los medios tradicionales, es decir, no le crea a esos portales chimbos, perdóneme la expresión, vaya a los medios tradicionales que tienen sus líneas editoriales y uno sabe que las tienen, digamos, cuente con eso, pero verifiquen porque yo estoy muy preocupado con esto, Erika. Hay una crisis en los medios generalizado. La gente solo los critica, pero no es capaz de suscribirse, de pagar algo. Y eso lo que está llevando es a la ignorancia más de la gente y la ignorancia de los hijos, porque entonces como en los medios les toca estar cerrando y echando gente, vienen esos portales amarillistas y de fake news que se terminan tomando todo. Entonces es como si la población se estuviera clavando un cuchillo y no se diera cuenta. Entonces aquí hay que verificar y hay que apoyar la investigación periodística. Eso es lo único. Pero mire, yo en esta campaña aquí en Bogotá lo veo, pero en el caso del plebiscito yo me acuerdo, o sea, eso era una cosa absurda, que es que no hay personas que tengan la capacidad de controlar todo lo que lleguen a esos WhatsApp. Es que como usted dice, es una epidemia y frente a ese proceso electoral que ya no tiene reversa, lo mencionábamos antes, me quedo con algunas de sus reflexiones y se las reitero. Control social, sentido crítico, responsabilidad, verificar la información y sobre todo tomar la decisión porque luego no hay tiempo para llorar frente Yo le hago a lo que será. un último recomendación. Yo odio los recetarios tanto en marketing político como en comunicación estratégica, pero esta suscríbala, pues, sí. Huevos, leche, harina. Básicamente mi recomendación es
empiece a seguir personas o medios de comunicación en los que usted no tenga cercanía ideológica. Eso le da la posibilidad de tener un sentido crítico mayor. Si usted solamente sigue medios de comunicación que usted cree que son afines ideológicamente a usted, inmediatamente puede generarse un sesgo. Y el sentido crítico muy buena recomendación. El sentido crítico se va construyendo ahí, que es muy importante. Ya vamos cerrando, pero no me quiero despedir de la audiencia de Canal Capital sin preguntarles a nuestros analistas, a nuestros invitados de esta noche, ¿qué lectura hacen de lo que está pasando en Chile? Chile es un país que todos siempre hemos citado como un país en el que todo estaba aparentemente resuelto, pero no nos hemos dado cuenta que hay una generación que no está recibiendo los grandes beneficios que Chile como nación, todo el crecimiento económico y demás privilegios sociales ha venido teniendo. Y bueno, nada justifica la violencia, el saqueo, el vandalismo en el que ha caído este país en las últimas horas, pero claramente hay una protesta social, un malestar social que nadie vio venir. Las mismas autoridades en Chile reconocen, Ariel y Carlos, que nadie vio yo sí creo que sí lo vieron pasando. venir, sino que se hicieron los de las gafas. Erika, yo creo que esta mañana el alcalde de Santiago le hicieron una entrevista y él dijo, yo soy de centro derecha. ¿Y qué explica las manifestaciones? Y él dijo, esto no es el aumento del precio del pasaje del metro. No fue el detonante. Estos son 40 años acumulados acá, 30 años acumulados acá. Entonces yo lo que siento es que hay una desconexión inmensa entre ese mundo político y esa realidad que vive la mayoría de la gente. Lo que pasó en Ecuador, lo que en su momento pasó en Argentina hace 3 meses, lo que pasó en Chile, todo eso lo que demuestra es esa desconexión, y es que el mundo político, ese mundo económico no está leyendo y, digamos, está provocando es que la sociedad haga eso. Entonces, las protestas son totalmente legítimas. Yo no comparto, pues, la violencia, pero que la gente salga a protestar, pues eso es la democracia. O sea, ojalá hayan más protestas, espero que pacíficas. Segunda lectura. Erika, el otro tema, yo creo que el mundo político y el mundo económico no está resolviendo las necesidades de la población. Están resolviendo las necesidades de un grupo minoritario, de bajémosles impuestos, hagámosles esto, tal. De una élite. De una élite, pero no están resolviendo. Y la ciudadanía no encuentra, digámoslo así, ollas a presión con pito para poder sacar todo ese descontento. Los políticos son los mismos, Piñera fue expresidente, entonces ¿por dónde termina sacando? Pues por la protesta social, porque el sistema político no te genera la forma para que la gente cambie el mapa político. Y lo tercero, en este caso, Erika, mire, digamos, Ecuador, culpa de Maduro, Chile, culpa de Maduro, estamos en guerra, el general dice, no, yo no estoy en guerra, yo vivo feliz, yo no estoy en guerra. Yo creo que lo que tienen que hacer los países es comenzar a resolver todos estos problemas de fondo. Y uno puede buscar culpables afuera y los discursos de Maduro, eso es cierto, pero digamos, hay que resolverle a esa población algunos problemas mínimos. Fíjese usted, Erika, y con esto termino. Sí. En Colombia una reforma pensional, una reforma de desregulación laboral y otra reforma seguramente tributaria que se vendrá aumentando el IVA. Todo eso para el próximo año, pues obvio que la gente va a salir a las calles. Pues yo voy a salir a las calles si pasa eso. Obvio yo salgo a las calles, sin violencia, pero salgo. Y no es culpa de Maduro y no es culpa del castrochavismo, sino es que, oiga, tenga en cuenta lo que está padeciendo la gente, porque usted está únicamente solucionando el problema de una pequeña élite, pero esa pequeña 20 familias, no son 40 millones de habitantes. Claro que el discurso de Maduro de las últimas horas tampoco ayuda, porque él sale a No, decir el Foro que de Sao Paulo. el plan va perfecto, ustedes me entienden, todas las metas que nos hemos puesto en el Foro de Sao Paulo se han realizado, así debemos seguir. Es producto de la unión de los movimientos sociales revolucionarios de toda América Latina, el Caribe y el mundo. Estamos revitalizados, muchos están diciendo que Maduro está ahí tratando de pescar en ríos revueltos. Su reflexión, Carlos Arias. Bueno, mi reflexión, me van a perdonar la coloquialidad, es como cuando uno va al médico, ¿sí? Y entonces dice, pero ¿por qué estoy amarillo? ¿Y por qué, no sé, me está pasando esto? No sé, tengo ese salpullido. Y pensar que se cura con cremas, ¿sí? El tema es de fondo. Lo que pasa en Chile y lo que pasó en Argentina está a punto de suceder en Colombia. Y yo no sé si Iván Duque lo está viendo, como decía hace unos minutos en este mismo programa. Para no repetir lo que dice Ariel, estoy completamente de acuerdo en todo. Es que es un descontento social por una falta de trabajo en políticas públicas para la mayoría de la población. ¿Sí? Una desarticulación entre el sentir de la gente y la forma no de entender gobernar. no entender lo que está sintiendo
la mayoría de la población, no entender las necesidades de la mayoría de la población. Y eso básicamente explotó, y explotó en el pasaje del metro. Y por eso, entre comillas, muchos decían, oiga, pero no entiendo por qué, si ya el pasaje lo volvieron otra vez al precio que era, ¿por qué no? ¿Por qué siguen quemando los metros? Pues miércoles, es que el descontexto viene desde abajo. Pero claramente la violencia nunca resuelve nada y no, genera más la violencia. gente tiene Eso derecho sí. a protestar, eso es un derecho democrático y cualquier democracia, pero sin violencia. pacíficamente, sin violencia, de acuerdo. El metro, nosotros anhelando, así sea un mini metro, y Ellos allá quemaron Y el 300 alcalde millones de por dólares en un día. 4 o 5 meses no va a haber metro en Santiago. sí es muy desafortunado, porque ¿quién es el que sufre? La propia población. La propia población, el estudiante, el obrero, quienes viven en las periferias que no tienen cómo movilizarse. Es lo que está pasando en Colombia. Estamos concentrados en el tema, en el proceso electoral de este domingo y también lo que pasa en el mundo con la situación muy explosiva de Chile durante los últimos días, y parece que este país no encuentra la tranquilidad que muchos pensábamos después de todos esos largos y dolorosísimos años de dictadura había alcanzado. El debate que tuvieron en Canal Capital, por favor, ustedes, primivotantes, jóvenes votantes, el sábado no se puede tomar, y si va a hacer algo, por favor, levántese temprano a votar, deje la pereza. Habrá ley seca, entre otras cosas, porque esa es otra de las medidas que siempre suelen tomar nuestros gobernantes. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Erika, Gracias. muy amable y siempre aquí a la orden. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañan todos los días aquí en Opina Bogotá a través de Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Mañana, un nuevo espacio. Muchas gracias.